Hablemos de Sophie Leonet, una joven francesa que con 20 años llegó en enero del 2016 a Gran Bretaña cargada de ilusiones. Dejaba atrás a su familia y a la ciudad de Troyes, en Francia, creyendo que iba a aprender muy bien inglés y viajar un poco. Su destino era la mágica y cosmopolita Londres, donde haría de niñera o de au pair de dos pequeños en una casona inglesa con jardín. Pero todo salió muy mal, y Sophie cayó en el lado más oscuro del mundo que ansiaba conocer. Esta es la historia de una joven cuya experiencia como au pair debería haber sido gratificante y satisfactoria, pero se convirtió en una pesadilla viviente, una del que no saldría viva. En el video de hoy te voy a contar la historia de Sophie, una chica au pair o niñera a la cual le cortaron sus sueños y aspiraciones. Hija de un jardinero llamado Patrick Leonet, que hoy tiene 59 años, y de Catherine Devalon, que hoy tiene 52 años y está divorciada de Patrick, Sophie había nacido en el municipio al noreste de Francia, en una zona rural de origen humilde. Amaba los caballos, patinar sobre hielo, los juegos de videos y el cine. Desde muy pequeña demostró tener un alma altruista. Le preocupaban los niños, los animales y el cambio climático. Por eso era parte de un grupo que producía documentales sobre cuestiones sociales y políticas en Europa. Esto incluía los derechos de los animales, el cuidado de los perros abandonados, tratar de conseguir una ley para evitar que se le disparara a los pájaros, detener el comercio del marfil para terminar con la matanza de elefantes. Decía que su gran batalla era combatir todo tipo de violencia. Irónicamente, Sophie no podría pelear su propia vida. Quería conocer el mundo, hablar bien inglés y recuperarse afectivamente porque acababa de terminar una larga relación amorosa. La idea de trabajar como babysitter o como niñera o au pair le cerraba por todos lados. Cuando le ofrecieron un empleo para cuidar dos chicos de una familia de alto poder adquisitivo en el corazón de Londres, no lo dudó. Decidió irse a probar suerte. La pareja que había contratado era de nacionalidad francesa y de origen argelino. Sabrina Caudier tenía 35 años, era maquilladora de celebridades, compositora y diseñadora de modas. Wissem Medouni tenía 40 años, se había recibido en la Universidad de París y se desempeñaba como analista financiero en un banco. El trabajo de Sophie consistiría en cuidar de dos niños. El mayor, G, de 6 años, hijo de Sabrina con una pareja anterior, el billonario empresario de la música Mark Walton, fundador de una exitosa banda irlandesa de nombre Boyzone, y Kay, una bebé de 3 años, fruto de su relación con Medouni. Sophie apenas llegó quedó impactada con la lujosa propiedad con jardín en el que el matrimonio vivía en esa ciudad donde el metro cuadrado cotizaba altísimo. La casa estaba ubicada en el barrio chic de Southfield, en el sudeste de Londres. Para que más o menos te des una idea, tenía un valor de mercado de 1 millón de libras esterlinas. Sus patrones estaban muy relacionados con el mundo de la música, la moda y las finanzas. Sabrina se mostraba muy desenvuelta, se reía y siempre alardeaba de su relación con el universo glamoroso. Wissem, por el contrario, sonreía poco y parecía sumiso frente a los caprichos de su mujer. Sophie, por el otro lado, dormiría en lo que era el escritorio, una pequeña y oscura habitación. Allí ordenó los libros que llevaba de Harry Potter, su lectura preferida. Los chicos, los hijos, parecían tranquilos y no le daban demasiado trabajo. Todo arrancó bastante bien mientras Sophie daba sus primeros pasos fuera de su hogar familiar, pero los tiempos calmados, serenos, serían bastante breves. Pronto los gritos de Sabrina le harían despertar sobresaltada de ese maravilloso sueño en el que se creía inmersa. Sabrina, una chica ambiciosa, había llegado a Londres mucho antes que Sophie en el año 2004.
También lo había hecho curiosamente como niñera. Para ganarse la vida había hecho de todo: cuidar chicos, trabajar en el correo y vender crepes, hasta que logró introducirse en el mundo que deseaba, el mundo de la moda, el mundo fashion. Como makeup artist consiguió lo que anhelaba: codearse con famosos y artistas. Además, intentaba ser diseñadora de modas y seguir escribiendo canciones. Tuvo éxito y la empezaron a invitar a eventos con cierto glamour. Así fue que adquirió un perfil más alto y empezó a usar vestidos ajustados y brillantes, alhajas llamativas y carteras de marca e impecable maquillaje. Sabrina conseguía lo que se proponía, pero siempre quería más. Después de tener su primer hijo con el músico Mark Walton, esa relación se desmoronó. Con Wissem las cosas iban y venían desde hacía ya muchos años. Lo había conocido en una feria de atracciones en 2001 en Francia, cuando ella tenía 18 años. Wissem se enamoró perdidamente de ella, se recibió como economista y empezó a trabajar como analista financiero para un banco. Ella saltaba de romance en romance. Sin embargo, el sumiso de su pareja, de Wissem, soportaba y accedía a todas sus manipulaciones. Cuando finalmente la pareja se concretó y Sabrina terminó con Walton, se fueron a vivir juntos. Con él tuvo otra hija, como ya te había platicado. Sin embargo, el rol de mando era claro y evidente: le pertenecía a Sabrina. Al poco tiempo, ella ya estaba protestando porque él tenía que trabajar los fines de semana para el banco, cosa que él fue trasladando a su empresa y terminaron por correrlo. Wissem había invertido lo ganado en ese tiempo en 2 departamentos en París. Ya tenía una renta, pero Sabrina siempre exigía más y más fondos. De personalidad volátil, toda discusión con ella terminaba a los gritos. El paso de niñeras por la casa de esta pareja resultó ser una constante. Nadie aguantaba el clima. Ella acusaba a su pareja de vago, pero al mismo tiempo denigraba cada trabajo que le surgía. El tren de la locura y de las relaciones tóxicas había arrancado a todo vapor. Los amigos de Wissem relataron que cuando el clima se ponía demasiado tenso en su casa, él se escapaba a caminar, pero como todo mandil, como todo mandilón, volvía siempre dispuesto a continuar con ella. Sabrina, que había terminado muy mal con su ex, estaba obsesionada con este hombre y con la vida económica que podría haber disfrutado a su lado, porque te recuerdo que Mark estaba muy bien económicamente. Entonces, aquí fue cuando comenzó con los disparates y el sufrimiento de Sophie. Logró convencer a Wissem que a Walton le gustaban los infantes, que hacía magia negra y que los espiaba. Y a esta familia de locos había llegado la pobre de Sophie. Durante 14 meses viviría un calvario al que poco a poco fue siendo sometida. Primero fueron los gritos, un día porque se rompió un vaso, otro porque no tenía listo el desayuno a tiempo o porque no había terminado de cocinar la cena. Ella bajaba la mirada y escondía las lágrimas, limpiaba en silencio y se apuraba con las tareas. Te tengo que dejar claro aquí que las au pairs son simplemente niñeras. Hasta donde yo sé, no hacen labores domésticas. Pero bueno, seguimos. Después llegaron las acusaciones de robo de alhajas. Lo que Sabrina no encontraba, ella lo había robado, Sophie lo había robado supuestamente. Los gritos entonces dieron paso a los golpes y a los tirones de pelo. Sophie, con todo esto, no reaccionaba, simplemente lloraba en su cuarto y se tragaba la angustia. Cada vez les temía más, sobre todo a Sabrina y a sus arranques de histeria. Esa furiosa e incontrolable mujer la paralizaba. Por último, empezaron los castigos. La dejaba sin comer. Sophie perdía peso semana tras semana. Se transformó en una sombra gris que se deslizaba temerosa de ser descubierta. Además, Sabrina le había sacado el pasaporte y, por supuesto, había dejado de pagarle. Sophie había perdido con esto la alegría y la libertad. No tenía a quién recurrir. Su carácter manso y sumiso le estaban jugando en contra.
A su padre, Patrick, le llegó a decir que tenía pensado volver porque había demasiadas tensiones en la casa. La última noticia que tuvo de su hija fue una postal que le envió en julio del 2017. El padre llegaría a declarar posteriormente que él nunca supuso que fuera tan grave la situación si no hubiese ido a buscarla. Y así fue como los golpes y abusos contra Sophie fueron diezmando su voluntad y menguaron todas sus fuerzas. Pero las preguntas aquí eran cómo nadie hizo nada, por qué ella no se defendió y por qué no lo denunció o buscó escapar. Lo cierto es que a su manera sí lo había intentado. El gran escape no era fácil. Sophie no tenía su pasaporte ni tenía dinero. Un día se animó y le contó al propietario de una cadena de comida rápida que sus jefes la golpeaban con frecuencia, pero nada ocurrió. Otra vez intentó fugarse yéndose a una casa de conocidos de la familia, pero la controladora Sabrina la siguió, armó un escándalo y le gritó desagradecida y la regresó. Todo eso ocurrió en los 2 meses antes de la tragedia. Fue también en sus últimas semanas con vida que le pidió dinero a su madre para volverse. Necesitaba 40,000 libras para el pasaje. Su madre las habría mandado y Sophie debía volver el lunes 18 de septiembre, pero no lo hizo porque no pudo. La tarde del miércoles 20 de septiembre del 2017, los vecinos de la casa de la calle Wimbledon se alarmaron por el olor y el humo que salía del jardín de la pareja. Se asomaron por la cerca y vieron a Wissem. Le preguntaron qué era lo que estaba pasando y por qué de esa olorosa humareda. Él le respondió muy tranquilo como si nada, que estaba quemando un cordero que compró en el mercado. Los vecinos no se conformaron con esta extraña explicación y llamaron a los bomberos y ellos a la policía. Cuando llegaron a las 6:20 de la tarde, hacía 3 horas que la fogata ardía. La pareja se incomodó visiblemente, sin embargo, extinguieron el fuego y Thomas Hunt, uno de los primeros en entrar, examinó los restos remanentes en la fogata del jardín. A simple vista se podía observar ropa, pollo y cordero, pero le parecía ver una nariz y unos dedos. Le preguntó entonces intrigado a Sabrina de qué se trataba eso y el dueño de la casa le contestó que era simplemente una oveja. Sin embargo, Hunt obviamente no se creyó el cuento, siguió mirando con cuidado y descubrió unos anteojos derretidos. Además, los restos de cordero y de pollo no podían disimular el penetrante olor a carne humana. Los vecinos habían acertado en llamarlos. Si hubieran esperado una hora más, la hoguera lo hubiera consumido todo y los anteojos no hubieran delatado este horroroso crimen. Sophie, obviamente ya para este momento, no habitaba el mundo de los vivos. Ella simplemente se había convertido en cenizas. Sabrina y Wissem fueron detenidos, pero fue durante el juicio que se celebró entre marzo y mayo del 2018 que pudo reconstruirse parte del calvario que vivió Sophie y lo que ocurrió ese día. Ante el jurado se reprodujeron más de 8 horas y media de escalofriantes videos recuperados de los celulares de los acusados. Habían sido grabados pocas horas antes de lo ocurrido con Sophie. La joven Sophie había sido interrogada y lastimada por el cruel matrimonio y en las imágenes o en el video se veía una joven demacrada y aterrada, ansiosa por cooperar y decir todo lo que sus agresores querían. En estas filmaciones se veía a Sabrina gritándole y preguntándole si se estaba riendo de ella. Sophie, aterrada, le pedía a Sabrina que parara, pero ella seguía en furia diciéndole que no se riera de ella y que no hablara con palabras tan dulces. Después de esto, Sabrina le exigía a Sophie que le contestara dónde estaba la casa a la que Mark la había llevado, que si estaba preparada para 40 años en prisión, que cerrara sus ojos por un minuto y se imaginara a ella cada día en una jaula como un animal con gente dentro. Lo que Sabrina intentaba era arrancarle esta supuesta confesión de que Sophie estaba en complot con su ex Walton,
Así luego ella podría extorsionarlo con esas declaraciones y sacarle dinero. En ese intento de arrancarle confesiones que no existían es cuando suben la apuesta. La golpean entre las piernas con un cable eléctrico, le tiran del pelo, la patean con fuerza en el pecho, le arrancan más mechones de cabello, le gritan un montón de barbaridades, le hacen escribir páginas y páginas con sus delirios acusando a Walton, le vuelven a pegar quebrándole más huesos, la arrastran dentro del baño, la meten dentro de la bañera llena de agua, le hunden la cabeza, le gritan e insultan, le ponen una toalla con agua en la boca. Son horas y horas de agonía. La graban con sus celulares, Sabrina se enoja aún más y Sophie, como te digo, es una muñeca de trapo que ya no tiene energías. Está por fallecer y lo sabe porque no puede evitarlo. El calvario con esto está por culminar. En el allanamiento a la casa de la pareja fueron encontradas las páginas escritas por Sophie. Ahí estaba relatado de su puño y letra que el señor Walton había abusado de ella y que le había prometido trabajo en películas, que había tenido encuentros secretos donde él le pedía detalles sobre la vida íntima de Sabrina. Sophie había escrito todo esto obligada por Sabrina y Wissem. Por otro lado, Mark Walton fue contactado por la policía y negó los encuentros. Aseguró que jamás había sabido de la existencia de Sophie hasta que los detectives lo llamaron el 21 de septiembre del 2017. La autopsia realizada sobre las cenizas y lo poco que quedaba de Sophie demostraba que tenía la mandíbula rota, el esternón partido y 5 costillas fracturadas. Esto había ocurrido entre 36 horas y 3 días antes de que le arrebataran la vida. Los peritos creen que dejó de respirar cuando fue ahogada en la bañera. Sin embargo, no es seguro el día de su partida de este mundo. Se especuló que de haber encontrado las cenizas ese 20 de septiembre, podrían haber tenido el cuerpo escondido muchas horas antes sin saber qué hacer. Finalmente, Sabrina no mostró arrepentimiento por sus actos y mantuvo sus dichos argumentando que Sophie era una mentirosa, una cualquiera y una ladrona. Aseguró que la víctima le había robado un pendiente de diamantes. También siguió acusando a Walton. Amigos de Mark de Walton contaron que una vez lo había denunciado por abusar de un gato, aunque ni siquiera tenía uno. El jurado determinó que esas acusaciones eran falsas y los condenó a perpetua. Sabrina padecía, según estudios médicos, de un desorden de la personalidad y depresión. Las contradicciones para salvarse los fueron hundiendo aún más. Se culpaban mutuamente y por lo mismo no se pudo establecer el orden exacto de cómo sucedieron las cosas ni quién hizo qué. Solamente ellos lo saben. Pero el orden no cambia nada. Sophie fue víctima de 2 locos. Hubo un testigo no identificado que ubicó a los acusados en el baño en el momento en que todo ocurrió. Ese testigo tan resguardado podría ser uno de los hijos de Sabrina, de quienes nada trascendió. Aparte de todo esto que te acabo de contar, por si no fuera suficiente, lo que escandalizó todavía más al tribunal fue lo que Sabrina aportó. Contó que Wissem le había obligado a tener intimidad al lado del cuerpo de Sophie, el cuerpo que ya no respiraba. Por el otro lado, si te estás preguntando por los padres de Sophie, pues bueno, ellos sabían poco o nada de lo que estaba ocurriendo con su hija. Ella apenas dejaba traslucir algo en sus llamadas y cartas. Cuando Catherine supo que Sophie no estaba del todo conforme con su trabajo, le pidió que volviera a Francia, pero no logró convencerla. Catherine no tenía idea de la gravedad de la situación. El 24 de mayo del 2018, Sabrina y Wissem fueron sentenciados a cadena perpetua, como ya te decía. Deberán pasar al menos 30 años tras las rejas. Sophie, la joven vulnerable que soñaba con un mundo justo, sin crueldad ni violencia, se encontraría cara a cara con lo más temido. Los últimos 14 meses de su vida los pasó atormentada. Sus verdes y dulces ojos naufragaron en el paisaje del espanto. Y así fue como
terminó la vida de una chica inocente que buscaba un cambio para este mundo. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.